Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de la Náusea TV. El día de hoy estoy con Jesús Medina, un servidor Héctor Oz. Bueno, tenemos configurado ya más o menos el mapa político de México para las próximas elecciones, las elecciones del 2024, un proceso amplio, donde evidentemente pues el cargo principal en disputa es la presidencia de la República. Hemos analizado ya en un par de programas anteriores las conformaciones de las candidaturas del Frente Amplio, encabezado aparentemente y hasta ahora por Xóchitl Gálvez, si no es que algo extraño suceda por ahí. Y bueno, de Claudia Sheinbaum, evidentemente, después del proceso interno de Morena. Hay una tercera opción que hemos comentado en esos dos programas. Creemos que es relevante hasta cierto punto tocarla, no porque vaya a ser un jugador decisivo en las siguientes elecciones, que es el caso del actor Eduardo Verástegui, quien se presenta como una alternativa, ahora sí que a la derecha, ultraderecha, ultraconservador, sectores reaccionarios, que bueno, si bien a bien sabemos que es algo que está surgiendo, que va a ser una candidatura independiente, que tiene pocas posibilidades en términos generales, o ninguna, queremos analizar de qué se trata la narrativa que se está construyendo, qué papel representa este sector, este personaje en particular, no por concentrarnos demasiado en las figuras de la política en ese nivel, sino ver precisamente en términos sociales, en términos culturales, antropológicos, políticos, evidentemente, qué es lo que representa para el caso de México una candidatura en este sentido, que replica otras que hemos visto en otras latitudes, evidentemente el caso de Bolsonaro, el caso con ciertas diferencias de Donald Trump en los Estados Unidos, pero bueno, irrumpe este personaje, tiene algunos meses siendo campaña, hay una película que es muy mentada en redes los últimos días, que tiene que ver también con la participación de este personaje, que de una u otra forma da cuenta pues, de la forma de pensar de ciertos grupos, de ciertos sectores sociales. Entonces, sin más, Jesús, ¿por dónde empezamos a analizar la cuestión? ¿Qué significa Eduardo Verástegui? ¿Quién es? ¿Qué implica esto? Claro, claro, claro. Bueno, creo que es bastante importante analizar un poco a este sujeto político, en tanto sujeto político, tal vez no tanto sus cuestiones personales que también van de la mano, toda vez que se presenta, digamos, como un auténtico outsider en ese sentido, no solo por su discurso de venir de fuera, ¿no? Que ya analizaremos un poquito más adelante, sino también porque como actor político ha pasado desapercibido por mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que muchas personas empezamos a familiarizarnos con ese nombre a partir de justamente de la promoción de la película Sound of Freedom, ¿no? Entonces, habría que analizar un poquito hacia dónde va, qué onda con su carrera, porque a veces tendemos a pensar que todos los ex actores, ex músicos que se internan en la política, pues son, no sé, un Sergio Mayer o una Carmelita Salinas, que salen quién Cuauhtémoc sabe de Blanco. dónde y cómo llegan ahí, pero no, aquí hay un proyecto político. Veremos qué tan endeble o qué tan fuerte, pero lo hay, ¿no? En ese sentido, la corta carrera, digamos, política, ya en términos reales de Verástegui, que como señalabas es un actor y ex cantante mexicano, se ha marcado sobre todo, como lo planteaba, por la película, ¿no? Sound of Freedom, donde supuestamente abogaba por la lucha contra el tráfico sexual infantil, pero que ha sido criticada por llevar tras de sí un discurso conservador e incluso en contra de la comunidad LGBT, ¿no? Las críticas han venido justamente de que toda la campaña publicitaria en medio de la película trataban de hacerla pasar como un gran hito del cine y de la investigación criminal, que incluso se hablaba, ¿no? No quieren que las pasen en el cine porque es demasiado reveladora, ¿no? Más allá de la importancia, digamos, de un tema como este, sabemos que detrás de ello había ya una intención política por parte de Verástegui de presentarse como un actor político importante y sobre todo eso, ¿no? Con alguien como con intenciones ciudadanas de cambiar la realidad, ¿no? No obstante, como lo señalaba, ¿no? Aparte de las múltiples controversias que ha habido con la película, Verástegui ha sido criticado, ¿no? Por su cercanía con políticos de extrema derecha. Ya mencionabas, ¿no? El caso de Jair Bolsonaro, José Antonio Cast, el ex candidato conservador chileno, ¿no? Que perdió hace poco contra el candidato de la izquierda. Jordan Bardella también, líder de la extrema derecha francesa. Y sobre todo, digamos, el vínculo que más se le ha hecho con el candidato de ultraderecha de Vox,
¿no? Y líder del partido, Santiago Abascal, ¿no? Actores que ya hemos trabajado en videos anteriores, que llevan, digamos, toda un proyecto de extrema derecha bastante delicado y preocupante, ¿no? Asimismo, bueno, se suma la admiración desmedida que tiene hacia Donald Trump, ¿no? Y los vínculos que también ya ha establecido con eso, ¿no? Esto, digamos, lo vuelve un actor un poco más relevante, toda vez que al menos su discurso parece bastante endeble. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que el discurso de Verástegui va de la mano de la idea ultraderechista de la crítica a las agendas denominadas woke, ¿no? Contra el comunismo, contra la ideología de género, como la llaman ellos, y en torno, digamos, a una postura ultraconservadora, también lo está haciendo bajo un cariz conspiranoico, ¿no? Tan de moda en la ultraderecha reciente, ¿no? Toda esta cuestión de la crítica a los poderes fácticos extranjeros, ¿no? Que buscan implementar sus ideologías, sus formas de ver la realidad en la sociedad, ¿no? Entonces a esto se suma también su postura provida y guadalupana, ¿no? Hace poco Verástegui ha salido ya en algunas conferencias, pues justo, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe detrás de él dando su discurso y también, bueno, recuperando buena parte de los proyectos o de las ideas más católicas, más a ultranza, ¿no? Y a esto, digamos, ya por último punto, me gustaría agregar el discurso en favor de los ricos, ¿no? Que Eduardo Verástegui ha construido, por lo que no es de extrañar su reciente alianza, ¿no? Con Ricardo Salinas Pliego, quien le abrió su televisora para su campaña, ¿no? Para juntar el 1.700.000 firmas que le pide el INE para el registro como candidato independiente, lo cual se ve bastante difícil, pero digamos, con una persona como Salinas apoyándole detrás y construyéndole su cuestión mediática, no es poca cosa. Recordemos quién fue el último candidato al que le hicieron tanta parafernalia a los medios de comunicación y pues veremos si no es alguien de quien estar atento, ¿no? Y bueno, por último, la forma en que apela Verástegui a la cuestión política se ha visto ya en varios países, ¿no? Un actor de fuera, como lo mencionaba, que viene a corregir los problemas del sistema, no como un problema estructural, ojo, porque justamente esta crítica no viene como unas fallas del sistema, como una estructura que hay que cambiar, sino como esta crítica a la clase política corrupta, ¿no? Que ha generado la decadencia de la sociedad tradicional, por supuesto, o como Ricardo Salinas Pliego, su padrino, los llama los gobernícolas, ¿no? Gobernícolas, de los que tanto habla Salinas. Entonces, esperemos que al menos Verástegui no salga sintiéndose un león como este candidato Milei, porque hay profundas similitudes de este actor con otros intentos ultraderechistas en América Latina que hemos estado viendo y que si bien, como señalabas, no es para tomarlo en cuenta en esta elección, porque obviamente no, él lo que está haciendo es crear un capital político, crearse una base y crearse un proyecto que puede, digamos, ir construyéndose a mediano plazo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y nada más por puntualizar, cuando decimos que no es una opción para tomar en cuenta, nos referimos a que no va a tener el 10% de los votos, que no es efectivamente un contrincante real frente a Claudia Sheinbaum, ni mucho menos. Sabemos efectivamente que en términos de cómo está organizado el sistema de partidos en México, pues a quien le va a quitar votos y eventualmente logra ese registro, no es a la gente que votaría en términos naturales por Sheinbaum, por la Cuarta Transformación, sino a la candidata que pintan como de derecha tibia, de derecha cobarde, de derecha vergonzante, de derecha progre, en fin, un sinnúmero de adjetivos que estos sujetos esgrimen, que es Xochitl Gálvez o a quien esté por parte del frente, ¿no? Entonces, nos referimos a que no hay que tomarlo en cuenta en términos de que pueda ser el próximo presidente de México, ni mucho menos, pero simple y sencillamente, como bien comentas, Jesús, pues de que se trata de poner en el centro de la discusión un debate que no había estado, al menos en los últimos años, con este nivel, ¿no? Hacer un capital político, como tú lo mencionas, y a lo mejor un 6-7% del electorado que pueda voltear en esta primera ocasión que participan, la próxima vez que participen ya con un partido político más consolidado, más con recursos, con más tiempo de campaña, etcétera, etcétera, pues será una opción
que tendremos que ir viendo cómo se desarrolla y específicamente en función también de cómo vaya el siguiente sexenio. Entonces, bueno, yo quisiera retomar algunas de las cuestiones que tú planteaste. Efectivamente, yo lo primero que diría es que no es algo particular del caso mexicano, como ya tú lo has señalado, tenemos referentes en otros países, Cast, Bolsonaro, Trump, Milei, etcétera, etcétera. Lo que sí vemos es, digamos, que toda esa situación sí da una nueva cuenta, digamos, una nueva generación de las derechas. Pensemos tan solo en el caso de los libros de texto, el debate que se ha dado en las últimas semanas. Hay derechas en México que vienen desde los años 30, desde los 40, la Asociación Nacional de Padres de Familia, etcétera, etcétera, que respondían, digamos, a ciertas formas incluso de comprender el mundo, a ciertas cosmovisiones, y que de una u otra manera este discurso de Verástegui, tomando en cuenta cuestiones como derechos humanos, supuestamente como lo que comentabas de la película de la trata, etcétera, etcétera, trata de actualizar en la medida de lo que es actualizable un discurso tan conservador como el de ellos, pero actualizar ese discurso a las nuevas generaciones. Entonces tenemos una nueva generación de la derecha. No son los personajes rancios como los propios Abascal de aquí de México, qué sé yo, la gente asociada con Calderón, etcétera, sino es una generación que está reivindicando ciertos valores. Ahora yo quisiera, digamos, retomar un poco la cuestión más estructural, digamos, por qué se dan estos fenómenos, este tipo de fenómenos, decir, pues que lo que tenemos es evidentemente el síntoma de la decadencia del sistema liberal, de la democracia representativa. Digamos, haciendo un poco de historia, sin pretender aquí hacer unos discursos de 20 minutos, ni mucho menos, simplemente decir que esa forma representativa, liberal, mediada por partidos, se vuelve hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída de los fascismos, etcétera, etcétera, pero particularmente después de los 80s, 90s, y en cuanto la Unión Soviética deja de ser un modelo alternativo, entre comillas, a esa democracia liberal capitalista representativa, pues ese modelo es el que se queda como hegemónico en todo el mundo y es el modelo más o menos bipartidista que teníamos. El caso mexicano era quizá de las excepciones de las economías grandes, de los países grandes en términos poblacionales, etcétera, en el que no se veía un bipartidismo, teníamos tres partidos más o menos grandes, pero en términos generales lo que veíamos era un corrimiento hacia el centro de todas estas elecciones representativas, democráticas, liberales. Ahora, después de la crisis del 2008, después de los problemas de la globalización, después de los problemas del neoliberalismo con sus distintas características en distintos países del mundo, hemos tenido este tipo de movimientos en todos lados. Esto que tú comentabas varias veces de presentarse como un outsider, no es como alguien fuera de la política tradicional, no es algo novedoso, es algo novedoso relativamente para el caso de México, pero recordemos incluso que Vicente Fox se presentaba como alguien que no venía estrictamente del mundo de los partidos políticos, aunque es absorbido evidentemente por una estructura institucional como es la del PAN, pero este tipo de movimientos los hemos visto en todo el mundo. Entonces, a partir de los 2000 y después, sobre todo de la crisis del 2008, este tipo de fenómenos los hemos ido viendo de forma más recurrente en todo el mundo. Tenemos, qué sé yo, los casos de Turquía con Erdogan, los casos de Hungría con Orbán, los casos de Italia, desde Berlusconi, incluso ahora con Meloni, en fin, y en Latinoamérica ni se diga, ¿no? Sobre todo después de la vuelta al progresismo después de esa primera vuelta al progresismo en la década de los 2000, surgen otro tipo de personajes como Cast, como Bolsonaro, ahora Milei, el caso argentino, que se presentan como esto, ¿no? Y otra, eso digamos en términos sistémicos de lo que representa la crisis del sistema de la democracia representativa que está buscando una forma de superar esa crisis. Y decía yo en una ocasión anterior, el reflejo de la crisis es la crisis de los partidos políticos como un instrumento central de ese modelo representativo. Entonces, si los partidos políticos ya no representan o ya no ni siquiera simulan representar, es donde aparecen estas figuras. Ahora nada más para cerrar, ¿por qué ultraderecha? ¿Por qué ultraconservadores? Porque es una reacción hasta cierto punto natural a los progresismos que se han enfocado en cuestiones, por ejemplo, como el feminismo, como la reivindicación de derechos LGBTQ+, etcétera, etcétera, cuestiones como el aborto, por supuesto. Entonces, el hecho de que estas figuras que entran, digamos, a la derecha de la derecha o de los partidos tradicionales de centro derecha, pues tiene que ver con una respuesta en términos culturales, antropológicos. Mucho hemos dicho que los términos izquierda-derecha ya no funcionan en términos de análisis político, pero lo cierto es que en términos sociológicos siguen teniendo un valor. Entonces, en ese sentido, esos valores progresistas, insisto, de feminismo, de reivindicación de ciertos derechos, de despenalización del aborto, etcétera, etcétera, encuentra, sobre todo en sociedades que son tradicionales, que son culturalmente católicas, más allá de qué grado se profese una religión o no, encuentran cierto eco en este tipo de grupos. Entonces, bueno, lo que hay que ver, yo difiero un poquito contigo en el sentido de que yo creo que yo tengo entendido que es 1 millón de firmas, pero bueno, supongamos que es 1 millón o 2 millones de firmas.
Yo creo que los va a conseguir y los va a conseguir en friega, precisamente porque va a tener a gente desde el púlpito de las iglesias solicitando votos. Ahorita está en Guadalajara o estuvo en Jalisco en los últimos meses. Hay lugares del país muy conservadores. En el norte del país incluso hay un partido ya formado que se llama México Republicano y se asumen como, como la sucursal del Partido Republicano de los Estados Unidos en México. Entonces yo creo que esas firmas las va a conseguir fácil y va a estar en la boleta inevitablemente el año que viene. Entonces, bueno, analizar un poquito si quieres hacia dónde tendería, qué posibilidades tiene, insisto, no de ganar ninguna candidatura ni mucho, ninguna puesto de elección ni mucho menos, pero qué posibilidades tiene de consolidarse su movimiento aquí en México, qué representa, etcétera. Claro. Sí, bueno, creo que hay un punto central, tú mencionas, bueno, dos puntos, y tienen que ver justamente con agendas, con agendas de izquierda o derecha, que considero que por supuesto que nos pueden seguir sirviendo como esquemas generales, justamente para desagregar particularidades más en profundidad. En ese sentido, hay dos factores. En primer lugar, la idea de lo outsider, de independiente, de lo ciudadano, tenemos que verlo en dos vertientes. Una primera que es bastante reformista, que es la idea de lo ciudadano como, digamos, el contrapeso, ¿no? Con estas grandes ONGs, con las OSCs, que terminaron, digamos, funcionando para el sistema en términos de presión, ¿no? Por ejemplo, cada que querían pasar una política, digamos, que el gobierno iba a costar pasarlo, pues tenía que ser una ONG o una OSC la que la impulsara, ¿no? E incluso los golpes de Estado o bueno, los procesos de remover presidentes en Latinoamérica también tuvieron que ver con esa faceta ciudadana, ¿no? Ya no son otros partidos, ya no es el ejército quien lo hace, sino es la ciudadanía, porque bueno, son ciudadanos preocupados, que siempre tras de ello había un proyecto, ¿no? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otra faceta y que nace, considero, justamente del desgaste del sistema representativo de la década bueno, del paso de los 2000 al 2010 y que va de la mano de los movimientos sociales, porque recordemos que son 32, que indignados, que Occupy Wall Street, lo que critican, más allá de que hay una crítica más profunda y minoritaria a un sistema como tal, al sistema neoliberal y al sistema capitalista, las críticas, digamos, un poco más blandas, tenían que ver con una clase política que estaba, digamos, generando procesos no democráticos, etcétera, ¿no? Entonces también ahí empiezan a salir posturas que hablan de la necesidad del independiente, ¿no? De que vengan ciudadanos a formar parte de las estructuras sin un partido político detrás. ¿No? Entonces lo que vemos es que lo que está ganando, porque bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Kumamoto, ¿no? Que fue uno de los primeros estos políticos independientes, ¿no? Y también las candidaturas independientes que se empezaron cada vez a ser más comunes, ¿no? El punto es hacia dónde se van. O sea, no es la izquierda quien plantea esas candidaturas independientes, como en su momento lo intentó plantear el STLN y el CNI, a partir, obviamente, no de lograr la presidencia, sino de ocupar el proceso para una campaña política de agitación. Eh, Ahora quien lo está haciendo, y es a nivel mundial, justamente son los sectores de ultraderecha, y que tiene que ver justamente con la otra cuestión. Los partidos de derecha, incluso, como tú señalabas, empezaron a correr hacia el centro, ¿no? Lo cual hizo que retomaran reivindicaciones que históricamente son de la izquierda, como es la liberación sexual, como son los derechos de la mujer, como son los derechos de la comunidad LGBT, cuestiones progresistas que el centro derecha tendió a utilizar para sus propios fines, ¿no? No es casualidad que ahora el festejo del Pride en las grandes ciudades sea auspiciado por grandes marcas, ¿no? O sea, el capitalismo se montó en eso, pero llega a un límite en el cual ante la crisis económica y social que está viviendo buena parte de los países en Occidente sobre todo, pues buena parte de los políticos atienden a que sectores de la sociedad están cansados de esas agendas y que se consideran dejados de lado, ¿no? Muchos derechos para LGBT, para mujeres y eso, pero ¿dónde estoy yo como trabajador? ¿No? Y el desgaste de la izquierda hace que no haya una opción de izquierda que les diga a estos actores cómo salir de hecho. Justamente, en esa crisis y en esos espacios donde se meten actores como Verástegui. Entonces, es importante porque, bueno, recordemos que en México la ultraderecha no ha podido ser popular, ¿no? En gran medida, como resultado de la
subalternización, digamos, que se dio, perdón, a la que se sometió a la Iglesia Católica, ¿no? Tras la Guerra Cristera. En México, la Iglesia Católica tiene un papel preponderantemente político, pero es como subordinada del Estado, no toma Ujú. tanta relevancia como sí lo hace en el Cono Sur. Y por otro lado, la división de la derecha de cuadros, que era el PAN, ¿no? Con la derecha de masas, que podemos identificar, por ejemplo, en el movimiento sinarquista y otros tipos de movimientos de ultraderecha que sí eran populares, que tenían masas, digamos, eh, 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 con ellos, ¿no? Hoy, digamos, ante las luchas internas de Morena, esto es lo importante, ante las luchas internas de Morena, que no son poca cosa, sobre todo con el rompimiento que hemos estado viendo que se da y no se da de Marcelo Ebrard, y también el evidente agotamiento a futuro que va a tener el proyecto reformista de AMLO. Buena parte del proyecto es el líder, y el líder ya no va a estar en el templete por más que esté detrás. Entonces, esto es lo que nos hace, digamos, preocupante a futuro la posibilidad de que se cumpla la máxima histórica de los progresismos latinoamericanos, que es ante sus contradicciones, no son reemplazados por una agudización de la izquierda, sino por la ultraderecha que viene a tratar de frenar todas esas pequeñas conquistas reformistas que se hicieron, ¿no? Entonces, esto se vuelve bastante importante porque, bueno, si bien considero que no nos va a poder pasar que un candidato como Milei, por ejemplo, llegara a triunfar de la forma en la que lo está en Argentina, que lo hiciera en México, sí se vuelve preocupante ante un futuro en el cual puede haber, digamos, múltiples recomposiciones del sistema electoral mexicano y que un actor abiertamente ultraderechista, conservador y, digamos, que va de la mano de todos los demás cuestiones ideológicas como Verástegui, pueda llegar en un futuro sí a tener un peso más relevante en la política institucional de México, ¿no? Sí, sí, pienso precisamente en este movimiento de péndulo. Decía yo por ahí que parece que en México vamos un par de ciclos electorales detrás, sobre todo de las democracias de Latinoamérica, de Sudamérica. Insisto, con esta vuelta al progresismo que allá se da a principios de los 2000, acá tenemos que esperar hasta el 2018, independientemente de lo que haya pasado en la elección del 2006, ¿no? Pero un poco volviendo, digamos, al aspecto general que planteaba yo, bueno, estos movimientos de péndulo también los veíamos, digamos, en las democracias liberales tradicionales, demócratas, republicanos, ese ciclo que se va alternando, qué sé yo, laboristas, conservadores, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí es cierto es que, digamos, dentro del mismo marco del capitalismo, del neoliberalismo incluso, se ha acentuado más esos movimientos de péndulos, sobre todo en términos sociales, en términos de reivindicaciones culturales. A ver, ahorita que mencionabas, Abraham, acordémonos que el que más libertades da en términos de reivindicaciones de derechos a las mujeres, a los grupos LGBT, etcétera, es Ebrard, no es López Obrador. Entonces, como bien decía Ebrard, que es un personaje en realidad de centro derecha, de centro, si usted quiere, pero de centro derecha, es quien retoma esas banderas, quien se adjudica esos logros, y no es un personaje más de izquierda como López Obrador, que paradójicamente es más conservador en ese sentido. Durante mucho tiempo ha estado presente el discurso religioso, y voy a esa parte, el discurso religioso desde la propia toma de protesta de López Obrador a la fecha, con reivindicaciones incluso hacia movimientos ya no solo católicos, como es la mayor parte de la población en México, sino incluso grupos pentecostales. Recordemos que el PES, Partido Encuentro Social, es parte de la alianza que gana en el 2018, un partido que efectivamente está conformado por grupos neopentecostales, evangelistas y demás. Entonces, esa diferenciación que veíamos, más allá de sus bemoles para el caso del PRI, al menos hasta los 80s, 70s, en el que efectivamente había una laicidad bien marcada para el caso mexicano. No olvidemos, por supuesto, la guerra cristera, ¿no? Cómo se consolida el poder del Estado. Como bien decías, si la Iglesia Católica, al menos el ala tradicional de la Iglesia Católica, fue el soporte incluso cultural, social, político de las dictaduras militares en el Cono Sur, acá no, acá la iglesia fue borrada, más allá de ciertos movimientos de la izquierda católica, de la izquierda religiosa, que podemos analizar desde otra óptica, pero la iglesia como estructura hegemónica, aquí en México no tuvo participación, y es efectivamente a partir del recambio hacia el neoliberalismo donde se le empieza poco a poco a abrir las puertas. Recordemos evidentemente que Salinas, creo que el primero que recibe un papa en no sé qué tanto tiempo, después, evidentemente, el PAN tiene una vertiente más conservadora, más católica, más tradicional. Eh,
y vemos que López Obrador hasta cierto punto ha naturalizado ese discurso religioso. También no me espanta ni mucho menos, pero sí se ha naturalizado un discurso que estaba prácticamente borrado del espacio público. Entonces ese espacio vacío es en donde se intentan insertar este tipo de actores y terminar con eso, ¿no? O bueno, al menos de mi parte, este espacio vacío, como lo comentabas hace rato, que es donde se llenan, donde entran este tipo de sujetos, este tipo de discursos, pues lo que hace es venir a recuperar viejas consignas ya no solo de la izquierda, sino consignas, digamos, en términos de nacionalismo, por ejemplo, frente a otro tipo de estrategias, frente a otro tipo de discursos. Este discurso de reivindicar el nacionalismo es muy característico de estas nuevas derechas y sobre todo pensar en quiénes, qué clases sociales, si lo podemos pensar así, son las que terminan votando a estos grupos poblacionales. Podemos pensarlo en términos etarios. Evidentemente, la gente de mayor edad es la que voltea con más facilidad hacia este tipo de candidaturas. Pero hay sectores de la juventud que están alienados ya por los discursos del feminismo, del discurso LGBT, por esta cuestión de la famosa ideología de género, que a lo mejor por una desinformación natural, por posturas políticas muy extremas o lo que usted quiera, pero lo cierto es que hay mucho joven que se encuentra ya alienado, cansado de ese discurso. No me meto a discutir esa cuestión, simplemente señalarla, ¿no? Como una realidad política. Y otra, la cuestión ahí sí de clase. Son los trabajadores, insisto, los trabajadores que se han visto aislados, que se han visto precarizados durante el periodo neoliberal, los que con mayor facilidad voltean hacia este tipo de sectores. Y lo hemos visto en todos lados. Qué sé yo, los barrios clásicos, los barrios obreros de Madrid, ahora los gana el PP, ahora los gana Vox. ¿Por qué? Porque con el PSOE han perdido derechos, han perdido espacios. Los viejos barrios de trabajadores en París, ahora los gana Le Pen. Pues Trump, el caso de Trump con su famoso discurso de traer las empresas, de traer los trabajos de vuelta hacia el cinturón industrial que se empezó a vaciar en los 90s, en los 2000s en los Estados Unidos, pues son las clases, esas clases empobrecidas, pauperizadas, precarizadas, las que terminan volteando hacia este tipo de alternativas, cuando, insisto, quienes se han asumido como gobiernos de izquierda, como gobiernos progresistas, no son capaces de resolver, al menos de forma parcial, de forma mínima, ese tipo de contradicciones en términos sociales, económicos. Ese tipo de huecos son los que es muy fácil llenar con un discurso nacionalista, reaccionario, conservador, refiriendo a valores tradicionales, que la familia, etcétera, etcétera, y que eventualmente puede tener un cierto eco. El caso mexicano, hasta cierto punto, no considera yo que podamos verle una evolución para que sea una alternativa real, ni siquiera en el 30, pero se habrá que atender al propio desarrollo, como comentabas tú, de Morena, del siguiente sexenio, de las condiciones económicas, sociales, internacionales, porque hay momentos, hay coyunturas en las que un movimiento de este tipo puede tener una repercusión mayor que la que vemos ahora. Entonces, creemos que en ese sentido no está de más empezar a analizarlo por ahí. Jesús, no sé si tienes algún comentario de cierre, algo con lo que podamos ir concluyendo. Sí, no, bueno, creo que por ahí lo podemos dejar. En efecto, el, el- el- digamos, camino que hasta ahora vemos no nos parece viable, digamos, ¿no? Que una opción así logre llegar, al menos a la presidencia, pero sí puede empezar a conquistar otros espacios en un futuro a mediano plazo y que va a ser importante no estar justamente atentos hacia cuál es su génesis y hacia dónde va, ¿no? Conocería. Gracias. Y pienso en espacios mediáticos, sobre todo. Ahorita, si supongamos que para el siguiente ciclo electoral ya se presenta con un partido político, pues va a tener tiempo en televisión, en radio, tiempo pagado por los impuestos de usted y míos. Entonces, ir viendo cómo se va comportando este movimiento y analizarlo. Entonces, con eso tenemos un panorama, digamos, más o menos completo de las próximas elecciones. Estamos todavía muy lejos del ciclo. Creo que las firmas, este personaje tiene para hasta enero para entregar firmas. Pero bueno, aunque el proceso electoral está adelantado, que es parte de la misma crisis de la que ya hemos hablado, pues que sirva esto como un primer panorama para acercarnos seguramente el año que viene de nuevo a estos temas. Entonces, sin más, Y sobre todo porque faltará MC, a ver si sí va seguro, a mandar a alguien, ¿no? a ver cómo se comporta ese último cachito del terreno electoral. Pero bueno, sin más, nos despedimos por acá. Gracias, Jesús. Gracias a quienes nos acompañaron. Como siempre, recordarles suscribirse al canal, darle un like al video, compartir el contenido, seguirnos en redes sociales y estamos aquí para la próxima. Hasta luego, gracias.